Estamos frente a la Catedral de Buenos Aires porque acabamos de compartir la misa por la solemnidad de San Pedro y San Pablo. Recién escuchábamos las palabras del cardenal Poli, quien destacó el trabajo del Papa Francisco durante estos 10 años. También charlamos con el padre Alejandro Russo, rector de la catedral, quien nos contaba por qué es tan importante el Día del Pontífice. La solemnidad de la liturgia que estamos celebrando nos dispone a elevar la mente y el corazón ante el misterio de la Iglesia, la que hoy conmemora a los gloriosos apóstoles Pedro y Pablo. Por su fidelidad al Evangelio y el testimonio que dieron en su bautismo de sangre en Roma, Dios se valió para escribir la historia de amor y de salvación que llega hasta nosotros con toda su vitalidad en la persona del Papa Francisco. El 29 de junio para nosotros es un día muy importante, primero litúrgicamente hablando, que es la solemnidad de los santos Pedro y Pablo, los fundadores de Roma, la Iglesia de Roma, y la comunión con Roma para nosotros es el principio de la catolicidad de la Iglesia. Es la Iglesia desparramada por el mundo entero, es una en cuanto que está en comunión con Roma y con el obispo de Roma. También el tiempo ha hecho que el transcurso del tiempo, ¿no?, ha hecho que a este día de San Pedro y San Pablo fuera también el día del Papa por esta misma ocasión, ¿no? Acá en Buenos Aires se le dice Día del Pontífice, que era un día muy importante porque antes era feriado nacional, la Acción Católica en las buenas épocas iba entera a la puerta de la Nunciatura a saludar al nuncio. En todas las parroquias, todas las asociaciones de entonces hacían misas, hora santa, como se decía en aquella época, por las intenciones del Sumo Pontífice, pero que fue quedando, ¿no es cierto?, esa impronta papal en la Argentina, ¿no? Y de hecho, que se renueva con la elección del Papa Francisco. Es el día del Papa, es el día del Romano Pontífice. Y en esta solemnidad quiero referirme a todo el esfuerzo que ha hecho el Papa en estos últimos 10 años por la paz. Después de tantos años seguimos pidiendo aquí por las intenciones del Papa Francisco, que ocupó esta cátedra, que podemos decir de aquí salió para ser llamado por Dios en Roma, ¿no? No solo con palabras, el Papa Francisco enseñó la paz, sino fueron los gestos de paz los que nos conmovieron, como cuando Francisco se arrodilló ante los presidentes de Sudán del Norte y del Sur, besó sus pies. Sabemos que el Papa no tiene la agilidad de un atleta, ¿no? Le costó mucho arrodillarse y mucho más pararse. Pero en ese momento pidió de rodillas encarecidamente a los hombres públicos, ante los presidentes de cada sector del Sudán, que depongan las armas y cese el dolor de sus pueblos por las consecuencias de una guerra fratricida. Y le agradecemos todo lo que ha hecho en esa entrega personal. Primero, fíjate, el Papa fue grande a Roma y sigue grande, y sin embargo con una entrega, una salud de hierro, porque va teniendo las dificultades humanas que tiene cualquiera, y sin embargo con entusiasmo se repone y sigue trabajando. Otro podría estar en su casa tranquilo, leyendo, mirando televisión, no porque él no ve, digo, pero leyendo y rezando, digo, y sin embargo está con el entusiasmo, la fuerza del primer día, con lo cual hace suponer que son muchos años más por delante. Segundo, les debemos tantas intervenciones magisteriales. Fíjense la cantidad de cosas que el Papa ha tenido que reformar a lo largo de la Iglesia, empezando, por ejemplo, por el proceso de la unidad matrimonial, siguiendo por la legislación de los abusos, trayendo al magisterio de la Iglesia el cuidado de la tierra, buscando la fraternidad entre todos, el buscar también el ámbito de la unidad, de una unidad no ficticia, sino real, sin dejar la particularidad de las distintas religiones. Ya vemos
que ningún hombre público hable y trabaja sin descanso por la paz en el mundo, como lo han hecho los pontífices, y continuado con pasión por Francisco, el Papa de los católicos y el Papa amigo solidario de la humanidad. Tantas cosas que el Papa a lo largo de este pontificado ha hecho y que ahora está preparando finalmente también en este año con el sínodo de la sinodalidad, ¿no es cierto? Que es también una forma, no nueva porque es la forma de la Iglesia, digo, pero una forma de implementación distinta a lo que se ha hecho en los últimos años, ¿no? Hace unos días nada más, en el Vaticano se le entregó a Monseñor García Cuerva el palio. ¿Cómo fue ese momento? En Buenos Aires también tenemos la alegría de que el día 29 de junio el Santo Padre le entregó el palio arzobispal al arzobispo preconizado o al arzobispo electo, Monseñor Jorge Ignacio García Cuerva. También por eso damos gracias, porque el palio significa la unión del arzobispo, que es distinto que los obispos, porque el arzobispo preside una provincia eclesiástica, el arzobispo con el sumo pontífice, ¿no? Y que representa la actitud y la actividad del arzobispo, que es que muchas veces con una potestad propia, digamos, interviene o sugiere a las diócesis vecinas, sufragáneas, que se llaman en nombre del Papa. Cuando el Papa pide que recemos por él, tiene suficientes razones y motivos para descansar en la oración del santo pueblo de Dios, por el vicario de Cristo, quien no puede callar el mensaje pacificador del Evangelio, que llama bienaventurados a los que trabajan por la paz.